Hola amigos de YouTube. Cuando yo me pasé a ese apartamento, pues era un apartamento, digamos, liso, brillante, con acabados, todos tienen, que es lo que nos venden las constructoras. Y nosotros, pues obviamente no tenemos ni rayos de idea de qué hacer porque es lo que nos venden. Porque eso es lo que hacen las constructoras, comprar cosas brillantes, porque eso es lo que tenemos normalmente en el cerebro. Pero a raíz de muchísimos viajes que hice, me daba cuenta que los sitios más top del mundo, desde los, por supuesto, ruinas famosas por su naturaleza, pues obviamente eran rústicas, eran originales, y restaurantes famosos en Nueva York o en Italia o en muchas, sobre todo en Florencia. Recuerdo mucho que entré a un restaurante la primera vez que fui allí, un restaurante que era como entrar a la casa de la abuela, absolutamente botado, destartalado, con sus paredes a la vista y sus techos. Era una casa original de Florencia y era el restaurante pues más increíble donde yo he estado y donde he comido la carne más sabrosa que he comido. Por supuesto era carne de la Toscana y ya eso la hacía muy pro. Pero bueno, esta historia va a esto, que en la pandemia, como tuvimos muchísimo tiempo encerrados, viendo YouTube, viendo diseños, pensando seguramente, una de las cosas que vi es que normalmente todos los apartamentos que las constructoras nos entregan son con cuartos, con vestier y con baños encerrados, porque eso es lo que a los arquitectos les enseñaron, eso es lo que se les ocurre. Los únicos sitios donde yo veo que se ha roto un poco esa tradición son algunos millonarios en Nueva York que agarran bodegas industriales de 8, 10 y hasta 15 metros de altas y construyen loft espectaculares donde ponen esculturas de 7 metros, donde ponen comedores de 50 personas y donde pueden hacer fiestas de 1000 y más invitados, porque son bodegas impresionantes que las convierten literalmente en apartamentos alucinantes donde ponen muebles gigantescos que difícilmente podrían colocar en sitios que han sido diseñados por los arquitectos de siempre que han ido a las universidades. Entonces, en pandemia, de ver esos sitios son en Nueva York, sobre todo en París y en Londres, es donde he visto que más se ve eso, pero sobre todo Nueva York es el rey de los loft, donde más encontramos ese tipo de apartamentos. Con esa mínima información y en la pandemia, en el desocupe de ver tantos diseños, un día, una noche yo acababa de haber un diseño donde el techo era descubierto y a nosotros nos han acostumbrado las constructoras a entregarnos techos lisos, blancos y bajitos. Uno de los temas es que en América Latina no se construyen apartamentos altos ni casas altas. Una de las razones es porque son costosas y normalmente las constructoras fabrican apartamentos y casas para la masa, entonces normalmente las hacen bajitas. Pero en las ciudades donde hay mucho dinero, como Miami, como Dubái o Nueva York o todas estas ciudades glamurosas, a ninguna constructora se le ocurre construir apartamentos bajitos porque ellos entienden que allí no viven pobres. Los apartamentos bajitos normalmente se les venden a la gente más pobre, no se les venden a la gente que tiene dinero, porque lo alto da elegancia, lo alto da elegancia. En América Latina es muy difícil encontrar apartamentos altos porque los arquitectos diseñan unas cosas bajitas, es como para matarlos. Y no hay razón porque hay apartamentos que tienen precios altos, pero igualmente los hacen bajitos. Es porque el coco de los arquitectos en general es estrecho y de los constructores no se les ocurre hacer otra cosa. Entonces en pandemia, yo viendo todas esas cosas del diseño, una noche me paro de mi cama y veo y yo pienso, ¿qué pasaría si yo arranco el cielo falso, ese cielo falso que colocan, que de hecho es falso, por eso se llama cielo falso? Le meto el dedo por el sitio donde está la lámpara y lo rasgo hacia abajo y se vienen literalmente casi 3 metros de techo y casi me aplasta. ¡Fra! Cayó. Cuando yo diviso hacia arriba encuentro que hay una estructura preciosa de concreto a la vista donde están las huellas de la guadúa que sirvió de formaleta para fundir esa losa y se ve precioso, los tubos hidráulicos a la vista.
Y yo pienso, ¿qué pasaría si ilumináramos estas cavidades y les damos vida? Esa noche no pude dormir, tumbé todo el techo de mi habitación y al otro día llamé a amigos que se volaron de sus casas y que querían ocuparse en algo porque igualmente estaban confinados. Y entre todos tumbamos 300 metros cuadrados de techo de cielo falso y dejamos, como les digo, la losa al aire libre y el cemento pulido al aire libre. Agarramos las columnas del edificio, las columnas del apartamento, obviamente que son las mismas columnas que pasan del edificio, son unas esculturas espectaculares de concreto, pero las habían estucado porque nos acostumbramos a ver todo liso y todo falso. Pues con ese concepto las pelamos entre mucha gente, las pelamos una a una y quedaron unas obras de arte que ya se las vamos a presentar en imágenes de apoyo, unas obras de arte literal del concreto que son las columnas del edificio. Y así sucesivamente, entonces se nos ocurrió qué pasaría si quitamos las paredes. Y quitamos todas las paredes y convertimos 5 cuartos en un loft de 300 metros y es precioso vivir así, porque da un concepto de libertad al cual nuestro cerebro no está acostumbrado. Obviamente, si eres casado, tienes que consultar esto con tu mujer, porque han venido muchos amigos que me dicen, me encanta el estilo, es un estilo de libertad, pero wow, mi mujer no me dejaría eso. Yo digo, ¿quién te manda a casarte? Mentiras, tienen que consultar con su mujer porque no todas las mujeres son cerradas. Hay mujeres que les encantaría apoyar a sus maridos en hacer una cosa de esas. Yo lo hice en mi casa y ha sido fascinante. Entonces empezamos a darnos cuenta que lo anormal era increíble, que lo disruptivo era increíble, nos daba más felicidad. Y entonces empezamos a diseñar y la primera decisión que tomamos es no poner lámparas, todos tienen Tiffany, porque yo dije, yo puedo ir a Praga y traer unas lámparas o importar lámparas que te huelen el coco, pero finalmente son las típicas lámparas que cuelgan las señoras en los comedores, es decir, lámparas todos tienen, porque nos fabrican precisamente la industria lo que hizo fue quitarnos la creatividad, porque todo lo hacen. La ropa no la hacen, las lámparas las hacen, las vajillas las hacen y nosotros nunca volvimos a pensar y perdimos la creatividad. Y este fue un ejercicio de creatividad. Nos fuimos a la chatarrería de Cali y buscamos en bodegas inmensas de kilómetros de chatarrerías, que aquí en todas las ciudades del mundo encontramos eso, y buscamos, por ejemplo, para la lámpara de la sala encontramos un aspa de un barco del puerto de Buenaventura, que es uno de los puertos más importantes de Colombia, ubicado en el Pacífico, y habían traído un aspa, la que va debajo del agua, la que voltea el agua para que el barco agarre más velocidad. Encontramos esa lámpara y la convertimos esa aspa y la convertimos en una lámpara. Le quitamos lo que tenía por dentro, la pulimos y le colocamos cinta LED y iluminación LED y quedó preciosa. Y es literalmente una lámpara instagramiable, pero que solamente se consigue en este sitio. De igual manera encontramos una gorra, una cachucha como la que yo tengo, sin este alerón, solo la tapa, de una máquina seguramente que había sido usada para fabricar llantas en fábricas como Goodyear o Michelin, y era la máquina que mezclaba velocidades impresionantes de este caucho, y entonces era un tubo de 10 metros de alto, un cilindro literal, y la cachucha, la tapa, estaba pegada con 50 pernos de este tamaño en acero. Y entonces yo le digo al dueño de eso, me dice, no, eso lo trajimos de Barranquilla, es de una industria, no sé qué, es en acero de no sé cuántos milímetros, es una obra espectacular. Entonces le propuse que me vendiera exactamente la cachucha, la sacamos los pernos y quedó solamente eso, que pesa unos 400 kilos y la usamos como lámpara del comedor y se ve precioso, sobre todo en la noche. En los sitios donde iban los pernos le colocamos luces LED, 50 luces LED alrededor, y crea una literal obra de arte que te vuela el coco porque es original. Pero dijimos, ¿dónde metemos los zapatos? Todos los zapatos y los tenis, las zapatillas de hacer deporte. Y entonces normalmente a los arquitectos se les ocurre hacer un cajón bonito. Pero a alguien de los que estaba en el equipo, a mí, a alguien se nos ocurrió, ¿y por qué no subimos un carro? Y entonces subimos un Fiat Topolino italiano de los años 60, le quitamos el motor y lo subimos por una de las ventanas, le quitamos los vidrios con una pluma y lo llevamos hasta el cuarto, y allí pusimos los zapatos, y en el
culo del carro, al alzarle el capó, ahí guardamos ropa, y en la trompa del carro, donde va otro tipo de cosas, allí guardamos también pues camisas bien planchadas y se convierte literalmente en un baúl. Pero esto nos enseñó que la creatividad, para tener creatividad mínima, se necesita tiempo. Pero como la gran mayoría de la gente vive ocupada todo el tiempo, lo que hizo la pandemia fue dejarnos desocupados. Y yo sé que muchísimos de ustedes fueron creativos y a muchos de ustedes se liberaron de trabajar en la pandemia. Yo fui a Estados Unidos, recién pasó la pandemia, y los restaurantes tenían demasiado problema en contratar jovencitos para las hamburgueserías o para los negocios de comida chatarra, porque los jóvenes dijeron no queremos volver a trabajar en ese tipo de cosas, porque inventaron formas de ganar dinero, aprendieron a generar dinero a través de internet de maneras distintas, y entonces dijeron no nos vamos a esclavizar en un sitio de esos y vamos a generar dinero. Como el problema era dinero, empezaron a generar dinero y entonces dejaron tirados sus puestos, es decir, pusieron a funcionar la creatividad. Quiere decir que cuando perdemos la creatividad nos esclavizamos, por eso es muy importante eso, y me parece que uno de los elementos fundamentales para la creatividad que nos enseñó la pandemia fue el tiempo libre. Por eso yo creo que la mayor conquista de un ser humano tiene que ser liberar el tiempo, y a los niños les tenemos que enseñar a que se eduquen para liberar el tiempo, porque finalmente lo que tenemos en el mundo hecho, lo que respetamos del mundo antiguo y lo que respetamos como las maravillas que nos dejó el mundo antiguo, todos esos monumentos que literalmente nos enloquecen y que enloquecen al turismo mundial fueron hechos no por personas ocupadas. Los ocupados nunca han hecho nada. Eso lo hicieron personas ociosas. La filosofía y la literatura y la arquitectura antigua la hicieron arquitectos, literatos y creadores ociosos, porque de otra manera no hubieran hecho eso. Eso quiere decir que el ocio es fundamental y que la creatividad se presenta en personas que no tienen que andar pagando facturas, en personas que no tienen que andarle haciendo caso a un jefe, en personas que tienen literalmente el tiempo libre. Me parece que los latinoamericanos esa tarea, y el mundo entero tiene esa tarea de volver a rescatar la creatividad. Esta fue una pequeña historia de cómo cuando tenemos tiempo libre y por supuesto recursos podemos cambiar el entorno donde vivimos. Soy José Bobadilla y esto se llama